Buenos días, buenas tardes donde estén. Vamos a examinar la lectura de las cartas de la baraja del buen viajero por pares. Lo primero que vamos a encontrar, ¿sí?, como relación dentro de una lectura que probablemente sea mucho más grande, más amplia, con más cartas, es la relación que puede haber entre dos cartas entre sí, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la que hay en este par. Deber, sacrificio y perseverar, alcanzar. Estas son secuencias de cartas escogidas al azar, ¿sí?, y seleccionadas según el interés que tiene que puede tener el análisis de la combinación. Deber, sacrificio se refiere a todas las creencias que tenemos de que debemos y de que tenemos que, ¿sí? Tenemos que ser buenos, tenemos que triunfar, tenemos que ser felices, tenemos que, debemos, y si no cumplimos con el tener y con el deber, entonces digamos que estamos en una situación en la que nos vamos a reprochar a nosotros mismos no estar cumpliendo con esos estándares de perfección que nos han sido dictados normalmente desde afuera. Eventualmente puede tener que ver con un acto de heroísmo y tal, pero tiene que ver mucho más con la creencia de que tenemos un deber, ¿sí? Deber relacionado con perseverar, alcanzar, digamos que aquí lo que tenemos sea una voluntad fuerte, ¿sí?, una voluntad fuerte de conseguir nuestro propósito, un sentido muy elevado de aquello que queremos conseguir, o actuamos llevados por nuestra creencia. Eventualmente este deber y este sacrificio cumplidos son muy importantes y son muy valiosos, ¿sí?, solo que no pueden constituirse en una creencia que nos lleve a pensar de manera permanente que es que estamos obligados a cumplir con unos estándares de perfección, ¿sí? Bueno, entonces ahí hay una relación que es relativamente evidente. De la misma manera que la hay aquí en este siguiente par que propongo, ¿sí? Tenemos por un lado la culpabilidad y tenemos por el otro lado la dificultad y la prohibición, ¿sí? Entonces la culpa misma nos impide, nos frena cuando llegamos a esa prohibición. Hay algo que queremos conseguir, hay algo que queremos alcanzar, hay algo que queremos saber, entender, hay algo que queremos asimilar. Pero entonces ese algo está prohibido. Y está prohibido con la amenaza de unos castigos determinados, ¿sí? O está, digamos, prohibido con determinados juicios que condenan determinado procedimiento, ¿sí? Ahora, en ese caso nos vamos a estancar, ¿sí?, porque la culpa nos va a tornar dubitativos frente a la acción, inseguros frente a la acción, ¿sí? O bien actuamos, pero vamos a dar de nuevo a la culpabilidad, ¿sí? Bueno. Esto es en el caso en el que esos paradigmas en los que está sustentada la creencia no han sido suficientemente elaborados de manera que entendamos cuál es el derecho que nos asiste de atravesar esa muralla de prohibición, ¿sí? Bueno. Tenemos por este lado mentiras y trampas y la aceptación. La aceptación es un estado de iluminación, ¿sí? Es el estado donde desaparece el conflicto. Pero a ver, ¿qué pasa? Si las mentiras y las trampas nos llevan a la aceptación, ¿no será que somos engañados? Entonces, una carta que aparentemente es muy positiva, como la carta de la aceptación, donde hemos dejado de pelear
de pelearnos con todo y con todos, ¿sí? Donde nos aceptamos a nosotros mismos y aceptamos el mundo tal cual es. La carta representa un hombre sentado en meditación en medio de un torbellino de agua, ¿sí? De emociones y de locura, ¿sí? Donde él está en paz porque ha encontrado su propio centro, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese centro y esa tranquilidad lo que están basados es en mentiras? ¿Sí? Entonces hay que ver cómo una carta modifica el sentido de otra carta, ¿sí? Cómo una carta modifica el sentido de otra carta. Aceptar las mentiras y las trampas, ¿sí? De alguna manera nos lleva al peligro moral de volvernos cómplices. Bueno. Otro par de cartas que tiene una relación bastante conflictiva, donde una carta que es bastante buena, ¿sí? Que es la carta del microcosmos, buena en el sentido de que aquello que implica es que somos fractales del universo y que todas las fuerzas cósmicas que hacen que las galaxias y que los universos funcionen son las mismas que nos hacen funcionar a nosotros. Todo está en nosotros, están todos los elementos de la tabla química, está todo lo que tenga que ver también con la energía, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la intención y con la conciencia también está reflejado ahí. La siguiente carta es la codicia. Entonces, en la codicia hay un estado en el que sea la carencia la que nos impulsa a conseguir más, a atesorar, la que nos lleva a hacernos egoístas e insolidarios, a pensar solo en lo de nosotros mismos, a pensar solamente en acumular y en recoger. Entonces, esta carta, que podría ser una carta de autoconciencia y de autorreconocimiento, de dones y talentos, de vínculo con el universo, ¿sí? Se nos convierte en algo muy particular, en una emoción muy particular, ¿sí? Al lado de la codicia, porque se trata de la soberbia, ¿sí? Este credo ilimitado en nuestro propio poder, ¿sí? Cuando está vinculado con el dominio también material, entonces ya no nos significa lo mismo. Ya tiene relación entonces ese aspecto sagrado de la persona que lo participa con el universo, ¿sí? Ha sido exacerbado y ha sido cargado, polarizado, de tal manera que ahora lo que nos indica es la codicia. Bueno, veamos aquí otra relación particular, interesante, que es la del propósito con la Torre de Marfil. El propósito es la concentración, el enfoque, la intención aplicada, ¿sí? Es todo aquello que nos enfoca y que nos centra en lo que queremos conseguir. Un aspecto muy importante de cómo está formulada la carta es que ella está parada, ¿sí? Sobre un círculo donde hay un águila, lo que significa un estado de conciencia elevado, ¿sí? Entonces ese propósito está alimentado por un estado de conciencia elevado y nos habla de lo importante que es desde dónde establecemos nuestros propósitos. Ahora, tenemos la Torre de Marfil, esto es encerrarse uno en su propia posición, esto es el egoísmo, esto es una posición defensiva frente a la vida. Esto es una suerte de fatalismo donde estoy en un juego del que no soy enteramente el dueño. Cuando veo juntas estas cartas, entonces lo que me encuentro es que el desde dónde de este propósito, ¿sí? Está en el aspecto defensivo, en el aspecto más primario, digamos, de esa constitución del yo, que son aquellas defensas que nos armamos en torno de nosotros para defendernos de nuestras propias emociones y también para defendernos de los demás. Luego, ese desde donde se ha vuelto
un desde la supervivencia, un desde el miedo. Entonces lo que conseguimos desde la supervivencia y desde el miedo es muy distinto de lo que conseguimos desde una conciencia elevada, ¿sí? Ese es digamos, la relación que hay entre estas dos cartas, que encuentro entre estas dos cartas. Y debo ser breve porque los tiempos de los videos los tiempos de atención son más bien cortos. En estos días recuerdo me llamó mucho la atención porque tenemos el agua que representa lo emocional, lo inconsciente, representa lo femenino, es memoria, y tanto como inconsciente como símbolo de las emociones, tenemos que esa agua pues eventualmente tiende a desbordarse, ¿sí? La siguiente carta con la que está relacionada es la rebeldía. Entonces aquí lo que tenemos es una suerte de desbordamiento. Una suerte de desbordamiento que vamos a tener que resolver mediante diques, porque esa agua que se vuelve destructiva en la creciente, si somos capaces de canalizarla, la podemos utilizar. De la misma manera, la rebeldía, esa fuerza energética, ese poder que hay en la energía, si se canaliza, se convierte en creatividad. Y es la salida de la rebeldía, que por otra parte, pues, de estancarse en un rechazo de la autoridad, en un rechazo de la norma, en un rechazo del orden, difícilmente, digamos, puede conseguir realizar los sueños más elevados que la han establecido. Digamos que esa rebeldía es muy positiva en el sentido de que nos dice que otro mundo es posible, pero es necesario que no se estanque en el aspecto emocional, sino que se convierta en creatividad, que se deslice, se transforme en creatividad. Bueno, espero que estos pares de cartas les ayuden a entender un poco cómo funciona la baraja y cómo puede interpretarse. Entonces, a veces los elementos se van a apoyar entre sí, a veces se van a oponer, a veces va a haber unas diferencias de grado y que van a hacer que un elemento con respecto al otro tengamos que pensar un poco, que intuir cómo se relacionan entre sí. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo video.